Carlos Aceves del Olmo, Patricia Mercado, secretarios de esta misma comisión, estimada senadora, apreciable magistrado Mercado que nos acompaña, compañeras y compañeros sindicalistas. La Confederación Regional Obrera Mexicana, por este curso, hace llegar a la Cámara de Senadores la propuesta para reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, ley promulgada el 1 de mayo de este año por el Ejecutivo Federal y publicada en el Diario Oficial en la misma fecha, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Artículo 15 en todos sus incisos, 110, 358, 365, fracción tercera, 371, 371 bis, 390 bis, 390 ter, 400 bis, 408 y demás relativos que se contrapongan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los convenios internacionales que hayan sido ratificados por el Senado de la República. Miré y reproduzco todo lo aquí expuesto por mis demás compañeros que me han antecedido en el uso de la palabra, porque coincido en la normatividad que está sobreregulada. Una ley federal del trabajo o cualesquiera es una ley siempre perfectible, no hay leyes perfectas. Por eso miré a la exposición de motivos y una vez concluyendo, haré entrega al presidente de la comisión el cuerpo de este documento donde se fundamentan los artículos que están sobreregulados. Exposición de motivos. Debido a que la globalización ha traído como consecuencia la conexidad de los mercados en los países del mundo en el ámbito industrial, comercial, financiero y legal, se han ido adecuando los marcos legales en ocasiones por las firmas de acuerdos comerciales y en otras ocasiones por los convenios emanados por la Organización Internacional del Trabajo, y México no ha sido la excepción, motivo por el cual el día 20 de septiembre del 2018 fue ratificado el convenio 98 de la OIT que determina la libertad sindical y la negociación colectiva. También es importante reconocer las grandes presiones que ha tenido México del exterior, primero por la firma del Tratado Asia-Pacífico o TPP, y esto obligó a México a modificar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ende a crear una ley secundaria reglamentaria de dicha reforma. Segundo, se obligó a México por parte de los Estados Unidos de América, siendo esto una vulneración y atentado a la soberanía de nuestro país, la ratificación del convenio 98 de la OIT, pese a que los Estados Unidos de América, como lo dijo el compañero Hernández Juárez, no tiene firmados los convenios 87 y 98 y otros convenios más de la OIT, lo que determina el doble discurso de ese país. En la reciente reforma se pudo apreciar, y es del conocimiento amplio y público, la injerencia de la representante Nancy D. Alessandro Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, quien presionó para que se promulgara la reforma a la Ley Federal del Trabajo, si no de lo contrario, no avanzaría la negociación y firma del acuerdo del TMEC. Debido a las premuras de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, se observan algunos artículos sobreregulados, es decir, van más allá de una regulación. Además, algunos son un atentado y paradójicamente vulneran el convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical. El artículo 15 sobre el outsourcing, que habla sobre el régimen de subcontratación, no se encuentra debidamente regulado, toda vez que esta figura del outsourcing es inclusive anticonstitucional, en virtud de que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que los mexicanos tenemos derecho a la protección a la salud, a una vivienda digna y decorosa, a la alimentación nutritiva, a la cultura, y el artículo 123 nos dice que tenemos derecho a un trabajo socialmente útil, por lo que determina la OIT que debemos de tener también un trabajo decente. La figura perversa del outsourcing hace nugatorio lo anterior y precariza las condiciones laborales que incluyen seguridad y estabilidad en el empleo, ya que se paga a los trabajadores por honorarios asimilables a sueldos, evitando la antigüedad, la aportación para una posible pensión futura y no otorga prestaciones para la seguridad social y evita la sindicalización, el derecho a la huelga y la contratación colectiva. Por lo que se refiere al artículo 110, fracción sexta de la Ley Federal del Trabajo, que habla sobre el pago de las cuotas, el trabajador podrá manifestar por escrito su voluntad de que no se aplique la cuota sindical, en cuyo caso el patrón no podrá descontarla.
Y aquí me voy al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política, es decir, ¿qué ocurriría si los mexicanos como obligación no aportáramos impuestos para que el gobierno federal desarrollara las políticas públicas? Pues el gobierno federal no tendría con qué moverse. Por otra parte, la aprobación del convenio 98 de la OIT, desde mi particular punto de vista, es un convenio desfasado, anacrónico, es decir, este convenio fue aprobado en 1949 por la OIT, entrando en vigencia en 1951. El mundo tenía en esas fechas como prioridad la reconstrucción de sus países como Alemania, Polonia, Inglaterra, Francia, Japón. Y de ahí la construcción del Plan Marshall, el Bretton Woods. De esa fecha a esta fecha han transcurrido 69 años y el mundo, señoras y señores, no es igual ni hace 5, ni hace 10, ni hace 15, ni hace 20 años. Por lo tanto, sin la aplicación del convenio, cuando un trabajador o trabajadores querían cambiar de una representación sindical, se llevaba a un juicio de titularidad y de igual manera existía la libertad para negociar con los empresarios. Concluyo. Por los argumentos anteriores, solicito a las y los senadores de la República, a los verdaderos nacionalistas, liberales, patriotas y humanistas, que no pueden, no deben hacer una ley a gusto de otro gobierno, no finquen su desarrollo sobre los hombros y la miseria de las y los trabajadores mexicanos. Por ello es necesaria su profunda reflexión para reformar los artículos de la ley que se encuentran sobreregulados o que atentan contra la existencia de los sindicatos. Por eso deben realizar una revisión profunda, un análisis concienzudo de todo aquello que pueda dañar a los sindicatos que siempre han protegido a la clase trabajadora, y que nunca se les olvide el origen de la lucha gremial, que nunca se les olvide por qué surgieron los sindicatos. Simplemente surgieron para defender a los más débiles de la sobreexplotación del capital feroz. Pero también tenemos que reconocer con honestidad que existe un capitalismo social que se preocupa por dar mejores condiciones de vida a los trabajadores, y precisamente la Ley Federal del Trabajo debe ser la reguladora entre los factores de la producción, capital y trabajo. Por su atención, muchas gracias. Para hacer uso de la palabra, nos ha solicitado el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara, el senador Napoleón Gómez Urrutia. Adelante, senador. Muchas gracias, compañero senador y dirigente sindical Carlos Aceves del Olmo, a quien, por cierto, quiero felicitar porque acaba de ser reelecto como presidente del Congreso del Trabajo. Muchas felicidades, Carlos, y a todos los que lo hicieron. Quiero darles la más cordial bienvenida, al igual que lo hicimos ayer cuando inauguramos este foro de Parlamento Abierto, a todos los dirigentes sindicales, dirigentes y representantes empresariales, académicos y especialistas que hoy y ayer y seguramente mañana nos acompañan en este tan importante foro de Parlamento Abierto. Y quiero también decirles que, pues obviamente el propósito y los objetivos principales es profundizar en la reforma laboral que fue aprobada ya el 29 de abril y avanzar juntos en detectar todos aquellos puntos que quedaron pendientes. Como todos sabemos, esta reforma fue un paso importante y trascendental en términos de avanzar en la democracia sindical, en la justicia laboral y en promover la libertad y la transparencia para que todos los trabajadores puedan definir libremente, en forma secreta y personal, la organización a la que quieran pertenecer o dejar de pertenecer, igualmente a sus dirigentes sindicales y, por supuesto, tener acceso a sus contratos colectivos de trabajo. Este último periodo de sesiones del Senado de la República y el Congreso de la Unión en general fueron de aprobar reformas importantes y trascendentales. Ya se mencionaron aquí varias, y acuerdos y compromisos internacionales como el Convenio 98,
el convenio también 176 ante la Organización Internacional del Trabajo, la reforma laboral en materia también de reconocer los derechos de las y los trabajadores del hogar, la reforma laboral para igualar los derechos de los trabajadores del sector público, del apartado B al apartado A, y de todos formar parte de una transformación y una nivelación en términos de libertad y democracia sindical. Este esfuerzo es muy importante. México ha tenido grandes rezagos en materia de salarios, de prestaciones, del sistema de pensiones y de muchos otros beneficios que a los trabajadores y a sus familias los protegen y los deberían de proteger. Y al mismo tiempo que se está dando una gran transformación económica, política y social en el país, pues por supuesto que el sector laboral del país tenía que estar a la altura de esa transformación y participar activamente, pero lo mismo que el sector empresarial y todas las organizaciones civiles para que juntos podamos aportar las mejores ideas. México tiene que cambiar hacia buscar un mundo de mayor bienestar, de mayor justicia, de mayor equidad y de mayor democracia. Y en eso se ha avanzado y este foro es muy importante, los temas que se han señalado y seguramente los que se mencionarán después son fundamentales. Y en algunos, o la mayoría, tenemos grandes coincidencias que ya las veníamos platicando desde antes. Hemos tenido algunas reuniones aquí en el Senado de la República con dirigentes sindicales de diferentes organizaciones. Hemos identificado a aquellos que tienen que adecuarse y cambiarse dentro de la reforma laboral, seguramente en el próximo periodo de sesiones ordinarios. El tema, desde luego, que a todos nos preocupa desde el punto de vista sindical, de las cuotas sindicales, pues obviamente es algo que afecta a todas las organizaciones sindicales de cualquier tendencia política o de cualquier matiz que puedan tener en materia de participación laboral o social en el país. Y estas son cosas que se tienen que adecuar, porque en países donde se adoptaron estas reformas, como en Estados Unidos, donde las cuotas quedaron a voluntad de los trabajadores, como ya mencionaba aquí el compañero Rodolfo González, pues es como preguntar a los mexicanos si queremos pagar impuestos o no. Así sería el equivalente a los sindicatos. Y obviamente es la base de la estructura económica de un sindicato. Y como bien lo mencionaba el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Martí Batres, pues la reforma y la democracia sindical implica también organizaciones sindicales fuertes, organizaciones independientes, organizaciones que puedan participar en estos cambios y transformaciones que el país requiere. Igual, pues obviamente los otros temas sensibles que ayer ya mencionamos, lo de la subcontratación y muchos más. Yo creo que buscar la coincidencia de todos estos temas con las mejores ideas y aportaciones es lo que nos va a permitir salir adelante y avanzar, por supuesto, en reordenar todo este mundo de trabajo que tanto necesitamos. Tenemos que avanzar juntos, tenemos que buscar a través del diálogo y la negociación, discutir y aclarar las diferencias, pero por supuesto avanzar hacia esta transformación y enriquecer cada día la reforma laboral. No hay reforma laboral en el mundo, no hay ley federal de trabajo en el mundo que sea estática o permanente. Todas se ajustan conforme cambian las circunstancias y este país está cambiando todos los días. Así es que tenemos que adaptarnos todos a estos cambios y contribuir con lo mejor de cada uno de los sectores, de todas las organizaciones, como mencionaba, laborales, empresariales, académicas, de especialistas para avanzar juntos en esta transformación. Así es que, pues, bienvenidos todos, les agradezco y los felicito a nombre de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Felicito aquí a mi compañero Carlos Aceves, que está haciendo un buen trabajo de coordinación en esta mesa, a la senadora Patricia Mercado, que también es secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a la senadora, por supuesto, Nubia Magdalena, también, que está con nosotros, y bueno, a todos ustedes. Así es que, pues es un foro abierto, precisamente para eso lo creamos. Fue el compromiso que hizo el Senado de la República cuando se aprobó la reforma laboral el 29 de abril, de volver a discutir los temas que quedaran pendientes o que no habían sido incluidos
en la reforma inicial que fue aprobada en esa fecha. Así es que, pues felicidades a todos y muchas gracias. Bienvenidos a esta Casa del Pueblo de México. Gracias. Enseguida tiene la palabra el ciudadano licenciado Jorge Neira, secretario de Acción Política de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México. Muchas gracias, muy buenos días, respetables senadoras y senadores, compañeros, dirigentes sindicales, académicos y especialistas en los temas laborales. A nombre de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, reciban nuestro reconocimiento por la oportunidad de manifestar el sentir de la clase trabajadora en esta respetable soberanía. El sindicalismo en México, en sus inicios, fue un movimiento social que se presentaba como la respuesta natural y justa de una clase reprimida y explotada por los grandes capitales. Con el doloroso recuerdo de las huelgas de Cananea y Río Blanco, en Sonora y Veracruz respectivamente, nos obliga a reflexionar sobre las causas profundas que dieron origen a nuestra revolución. Hoy vivimos una democracia que costó la sangre de más de 1 millón de mujeres y hombres, si consideramos la diferencia demográfica que arrojaron los censos de 1910 y 1921. Y desde entonces la clase trabajadora ha venido luchando para restituir la justicia que por derecho le corresponde. Por ello, cuando las condiciones en el entorno económico y social no son las adecuadas para la búsqueda de la felicidad de los individuos en una sociedad justa, es entonces cuando los pueblos crean sus condiciones, como fue el caso de México en nuestra Revolución Mexicana. La libertad sindical, como lo mencioné, fue el inicio de un nuevo concepto en el mundo, ya que le otorgaba a la clase trabajadora de una nación la opción de unirse a una organización sindical que le ofreciera mejores condiciones para su desarrollo y bienestar. La reforma laboral que hoy nos ocupa nos brinda un panorama de un sindicalismo democrático y abierto. La clase trabajadora consideramos esta reforma como positiva porque incorpora el tema de la libertad sindical según los acuerdos que adquirió México con relación al tratado comercial con Estados Unidos y Canadá y sus socios comerciales. Esta libertad sindical presenta el reto a las organizaciones de trabajadores de ofrecer las mejores condiciones de afiliación y de protección social para sus agremiados. Pero no solo en esos temas debe sustentarse la oferta de servicios a los trabajadores. Deben contemplarse planes de salud, de educación para los hijos, de capacitación para desempeñar mejor sus labores y ser más competitivos, ya que un trabajador productivo genera mayores ganancias a su centro laboral y estas deberán reflejarse en un mejor salario y en una participación más amplia en las utilidades de las empresas. Mejorando la calidad de vida del trabajador se incrementa la productividad y con ello el crecimiento de nuestra patria. Así lo ha dicho nuestro líder, el compañero Pedro Aces Barba, en congruencia con la política social de desarrollo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pedro Aces ha afirmado continuamente que con la libertad sindical, que gracias al dictamen de la reforma laboral promulgado por esta respetable soberanía, ya no habrá trabajadores con grilletes. En la CATEM tenemos claro el objetivo de buscar permanentemente esquemas de mejora en las condiciones laborales y de desarrollo humano de nuestros afiliados y sus familias. Tenemos claro que se abre una sana competencia para lograr el favor y la afiliación de los trabajadores en nuestra confederación. Debemos ser un referente de apoyo mutuo con nuestros agremiados, de solidaridad laboral con sus causas, de gestores permanentes por su bienestar y por su desarrollo. Con ello en mente, estamos construyendo planes de salud, de seguros de vida, de becas, de capacitación para el trabajador y su familia, de tal forma que todos los afiliados a la CATEM sean referentes obligados de las empresas como empleados productivos y en plenitud de su desarrollo humano. Con esta reforma laboral, las empresas van a tener que buscar una mayor interacción con los trabajadores, lo que implica una mayor comunicación y entendimiento,
así como con los sindicatos que representan a los mismos. La información oportuna y confiable de la situación económica de los centros laborales, de la economía mexicana y del entorno internacional deben ser referentes obligados para la toma responsable de decisiones de los trabajadores. En la CATEM celebramos que la reforma en su artículo 132 establezca como una obligación de los patrones el entregar a sus trabajadores de manera gratuita un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo inicial o de su revisión dentro de los 15 días siguientes a que sea depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este proceso de transparencia permitirá mantener informado al trabajador de sus derechos y de sus obligaciones para desempeñar mejor su labor diaria. Consideramos que el espíritu mismo de la reforma se asienta en el artículo 357, que otorga el derecho a los trabajadores de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a las mismas con la sola condición de observar los estatutos. La CATEM toma con gran responsabilidad esta nueva libertad sindical que tiene por objetivo el ofrecer mayores y mejores condiciones de superación personal y familiar de nuestros agremiados, que incidan en crear una confianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros, de que nuestra central autónoma se constituye en un aliado responsable de los factores de la producción, considerando como eje al ser humano que es el trabajador. Esta reforma a la Ley del Trabajo permitirá transparentar los procesos de los sindicatos gracias a los principios de democracia y libertad sindical, para poder elegir a sus dirigentes o discernir sobre pertenecer o no a un determinado sindicato. Todo ello se traduce en un gran empoderamiento para los trabajadores, quienes enfrentan el reto de aprender a manejarlo, pero de quienes tenemos la absoluta certeza de que cuentan con la capacidad necesaria para decidir correcta y sabiamente. En este proceso de discernimiento es donde queremos inscribir a una central autónoma de trabajadores y empleados de México que ofrezca las condiciones de crecimiento personal de sus afiliados, pero también de competitividad, que le otorgue mejores condiciones laborales y, en consecuencia, de mayor competitividad de sus empleadores en un mercado internacional cada vez más demandante, gracias a una mano de obra calificada, capacitada y actualizada permanentemente. Este es el escenario al que se enfrenta la CATEM al convertirse en la opción sindical de vanguardia en el siglo XXI, competitiva, transparente, democrática, al tiempo en que se constituye factor de desarrollo de México para cumplir cabalmente con la política social y progresista del presidente López Obrador. La CATEM asume el compromiso que tiene con México, con su presidente y con sus agremiados. Desarrollamos nuevos esquemas de participación democrática que abrirán escenarios de transparencia y rendición de cuentas. Creemos firmemente en ello y vamos a trabajar para que el afiliado a nuestra organización sindical se sienta seguro en sus aportaciones, en su futuro y, sobre todo, cobijado y direccionado a la competitividad y el progreso propio y de la nación. Muchas gracias. Solicitamos aquí la presencia de nuestra brillante senadora que se ha hecho famosa en todos lados por su gran trabajo. Xóchitl Gálvez. Xóchitl, ¿quieres decir algunas palabras o quieres que te presentemos? La compañera Xóchitl Gálvez se ha caracterizado en esta legislatura por la lucha tremenda que ha dado a favor de las y los trabajadores del hogar. Xóchitl, junto
con la senadora, que también es luchadora en esos temas, han logrado que se muevan muchas conciencias. Y cuando menos la de los 128 senadores que estamos aquí, nos ha movido a todos. Se le han entregado premios y todo porque pensamos que por primera vez se les va a hacer justicia a esas gentes que tanto se requieren en la casa de todos los mexicanos. Felicidades y bienvenida, Xochitl. Denle un aplauso a Xochitl. Enseguida le damos la palabra al licenciado Víctor Félix Flores, secretario general del Sindicato Nacional de Ferrocarrileros. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación a este Parlamento abierto, esperando que ahora se tomen en cuenta las opiniones no solo del sector obrero, sino también empresarial, para todas aquellas reformas y modificaciones que requiere la ley federal, que fue aprobada por ustedes y que vulnera los principios de la libertad y autonomía sindical. Saludo a mis compañeros del Movimiento Obrero Nacional, independiente de sus siglas, diferentes partidos políticos a que pertenecen, al público presente. Vengo y presento hoy la ponencia que hace nuestro sindicato ferrocarrileros con respecto a la libre sindicación y negociación colectiva, y esperando que se tome en cuenta todo lo dicho hoy por los compañeros directivos de los sindicatos. Si también es cierto que la regulación jurídica de la vida de cualquier organización sindical la constituyen los legisladores internacionales y federales, también lo que es y que están y que deben velar y no violentar los principios de autonomía sindical. Asimismo, las organizaciones de trabajadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y de formar su propio programa de acción. Las autoridades públicas deben y deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal sindical. Las violaciones en los artículos 2, 3 y 11 del Convenio 81 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de la sindicación de organizaciones internacionales del trabajo, así como el convenio también 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva de OTI y la protección todo acto tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación de sus empleados. Y con todo respeto, parece ser que los senadores y diputados, con todo respeto, ¿cómo le podría decir? Se agarraron la cuchara grande para repartirse y estar violando las reformas de la ley y los convenios que dicta la OIT. Es por ello que resulta incoherente y violatorio de estos principios los siguientes artículos de la Ley Federal del Trabajo que fueron aprobados por ustedes, senadores, entre otros. La fracción cuarta del artículo 358, en concordancia con el artículo 373, en ello se establece la obligación de la directiva de los sindicatos a rendir a la Asamblea cada 6 meses, por lo menos
cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio sindical. No tenemos temor a eso, jamás tenemos temor a eso, ni tenemos temor a las reformas que vienen de la ley. Pero sí, no se vale que se hayan aprovechado de estar aumentando y violando las reformas en que tiene la OIT. Debiendo levantar el acta, dice, y dicha asamblea entregada al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para su depósito y registro el expediente de registro sindical. Estos preceptos violan a principio la autonomía sindical. Si bien es cierto que la ley establecida la obligación de rendición de cuentas cada 6 meses, esta debe ser ante los socios del sindicato única y exclusivamente. Con la reforma que establece la rendición, deberá entregarse al Centro Federal de Conciliación y Registro Sindical, cuyos documentos se encuentran en el expediente sindical. ¿Cómo es que dice que serán públicos? ¿Para qué fin? Esta consulta que cualquiera persona presentamos la conformidad con el artículo 365 bis, dejando en un estado de vulnerabilidad la propia situación de seguridad de los representantes sindicales. Los recursos provenientes de las cuotas sindicales son recursos privados que provienen de los salarios de cada los trabajadores socios de cada organización sindical, y ya se dijo que con esos recursos de las cuotas sindicales se tiene que pagar muchas veces las rentas, la luz, teléfono, de todas las secciones que pertenecen. Y esta rendición de cuentas, dice, debe hacerse ante los socios del sindicato y con toda la población en general. ¿Y por qué se va a dar a conocer? Yo me pregunto, a toda la población general, y va a repercutir esto entre los líderes, ante los trabajadores. El artículo 371 bis se refiere a que las elecciones de las directivas de los sindicatos serán sujetas a un sistema de verificación al cumplimiento de los requisitos previstos de la fracción 9 del artículo 371 por parte del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esto quiere decir que vamos a estar muy atenidos a ese Centro de Conciliación y Registro Laboral. En este sentido, nos encontramos ante una injerencia real de la propia autoridad en la vida interna de cada uno de los sindicatos. Y lo más grave es lo establecido en la parte final de la fracción tercera del mencionado artículo, que señala: en caso de duda razonable sobre la veracidad de la documentación presentada, el centro podrá convocar y organizar un recuento para consultar mediante voto personal, libre, directo y secreto de los trabajadores en el sentido de decisión. Con esto se viola el inciso 2 del artículo 3 del Convenio 87, que establece: las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o entorpecer su ejercicio legal de libre autorización. Y me pregunto, ¿vamos a estar bajo un yugo los trabajadores sindicalistas? Traía yo más propuestas, pero aquí las voy a presentar y doy la pro y la contra de cada artículo que hoy hicieron los señores senadores y diputados. Lo anterior señalamiento solo son algunos de los que tanto que hemos encontrado, y esto los manifiesto no con el ánimo de entrar en confrontación, sino de ponernos a su disposición a través del diálogo, como hoy lo estamos haciendo, y apoyo mutuo para encontrar los mejores puntos de encuentro apegados a la legalidad. Los trabajadores hemos contribuido directamente para que prevalezca la paz laboral en México, y es nuestra decisión que así siga, para el bien de los trabajadores, por el bien de los empresarios, pero sobre todo por el bien y crecimiento de nuestro económico del país. Muchas gracias.
Muchas gracias, Víctor, quien hace tiempo se ha apoderado del Congreso del Trabajo y cree que es de él. Y por eso ahora que les ganamos antier, pues está llorando sus lágrimas porque ya no es el presidente del Congreso del Trabajo ni el dueño. Él ahora se está uniendo con Pedro Aces para que lo defienda, pensando que Pedro Aces es un consentido del señor presidente de la República, ya que lo descubrieron que no es, ya que no es senador tampoco, porque los senados se ganan. Y en el Senado, en este Senado, el único senador obrero que hay soy yo, y yo me lo gané, porque a mí no me han regalado nada. Entonces, yo pasaría cualquiera de estas cosas como cualquiera de los discursos que se escuchan, pero no se oyen. Porque habló de mi hija, de la que me enorgullezco mucho, que está ahí, de mi nieto también, y ellos no necesitan nada para que les regalen cosas. Lo que falta aquí es que esté Pedro Aces para que lo hagan ferrocarrilero y así puedan tapar todas las broncas que los ferrocarrileros tienen, como esa de que les deben a las viudas más de 15,000 millones de pesos de sus retos. Entonces, yo no hablo con porras, yo no hablo con porrismo. Estoy en una de las trincheras más altas y más respetables de México. Y por eso no espero yo aplausos, ni espero nada. Pero no se puede dejar pasar que de su familia estén hablando ante mucha gente que trajeron en camiones y todo. Yo llegué en mi silla de ruedas y en mi coche. Y a mí nadie me puede decir, porque ustedes no representan a ningún partido, porque ya se fueron de uno a otro, no son senadores, y esta en este momento es la tribuna política más alta de México. Esto se gana, no se compra, esto se gana. Y yo soy presidente, yo soy el presidente de esta mesa en este momento. Por eso yo no quiero ofender a nadie porque no es mi culpa, pero tampoco quiero permitir que mi hija está ahí y que mi nieto, que está ahí también, porque viene a oír a su abuelo, a ver qué dice, ¿verdad? Y todo mi Comité Nacional de la CTM, que está aquí porque vienen a ver a su jefe, porque a su jefe lo respetan. Por eso, ni siquiera voy a pedir que se ponga esto en el diario de los debates, porque esto estoy seguro que no dice nada, que se hizo alguien que sí sabe escribir y que entonces lo trajeron para hacer escándalo. Yo diría, señoras senadoras, señores senadores, que no podemos trabajar con este ambiente. Les daría la palabra al licenciado Fernando Illanes Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Social de CONCAMIN. Adelante, licenciado. Sí, Adelante. Claro, usted. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Voy a empezar porque tengo 5 minutos. Y debo empezar recordando que México, en su calidad de país miembro de la Organización Internacional del Trabajo, tiene ratificados los 8 convenios fundamentales, de los que destaco el Convenio 87, ratificado el 1 de abril de 1950, relativo a la libertad sindical, y el Convenio 98, el 23 de noviembre de 2018, sobre derecho de sindicalización y negociación colectiva, resultando así obligatorio el contenido del primero y próximamente en noviembre de este año el segundo, perdón, voy a poner los lentes que no veo, con el más alto rango de acuerdo con la jerarquía de leyes definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
salvo aquello que llegara a contraponerse con la Constitución, en cuyo caso prevalece el texto de esta última sobre los convenios. Para los órganos de control de la OIT, fundamentalmente el Comité de Libertad Sindical, los principios que emanan de estos convenios son obligatorios para todos los países miembros, independientemente de que estén o no ratificados. Todos sabemos que los sindicatos son asociaciones de trabajadores o patrones constituidas, entre otras cosas, para la defensa de sus respectivos intereses, lo que permite que sus miembros no tengan que hacerlo de manera personal, generando así una protección indispensable para el ejercicio de la libertad de asociación. Las organizaciones sindicales deben actuar bajo el mandato que le dan sus miembros en términos de los estatutos que elaboran libremente y de acuerdo a sus intereses, lo que constituye también una pieza clave para hacer efectivo el derecho de libertad sindical. Estos principios y derechos se contienen en los artículos 2 y 3 del Convenio 87, incluida la libertad de elegir a sus representantes, organizar su administración, actividad y formular su programa de acción. Por otro lado, el Convenio 98 establece en su artículo 2 que las organizaciones de trabajadores y empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia. Y el artículo 4 obliga a estimular el pleno desarrollo y uso del procedimiento de negociación voluntaria con el objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo. Por último, recordaré que el artículo 1 del numeral 2 del inciso A restringe sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que se afilie o no a un sindicato. No obstante la claridad de las disposiciones y los principios obligatorios que contienen estos instrumentos, existen varias disposiciones en la ley que son contrarias. El artículo 395 concibe la posibilidad de que en los contratos colectivos de trabajo se puede establecer que el patrón admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros de un sindicato, del sindicato contratante. Tal vez quienes formamos parte del foro laboral entendemos el objeto y alcance de esta disposición. Sin embargo, también debemos reconocer que la misma es contraria al citado artículo 1 del Convenio 98. Están vinculadas esta disposición a los artículos 154 y 156 de la Ley Federal del Trabajo, siendo indispensable eliminar esta condición en tales preceptos. Como se ha dicho, las organizaciones deben garantizar plena autonomía en el ejercicio de la libertad sindical sin ser objeto de actos de injerencia. No obstante, en las modificaciones que se hicieron al artículo 371 de la ley, relativo a lo que deben contener los estatutos, se establecieron diversas disposiciones, fundamentalmente en las fracciones 9 y 14 bis, que violan este principio, que entorpecen el funcionamiento de las organizaciones sindicales y el uso de procedimientos de negociación voluntaria, constituyendo una clara intervención indebida en la vida interna de las organizaciones. La fracción 9 del citado precepto impone de manera indebida y en contra de los principios de libertad sindical un procedimiento para la elección de la directiva de los sindicatos a través del voto directo, con lo cual la ley elimina la posibilidad de que alguna organización, por el acuerdo de sus miembros, determine otra forma para ejercer el voto, como por ejemplo el voto indirecto, pasando por alto que esta determinación es patrimonio de los miembros y no puede estar sujeta al imperio de la ley. Como se ha dicho, la esencia de los principios de la libertad sindical contienen el libre e irrestricto derecho a redactar sus estatutos para organizar sus actividades y para tal fin establece el propio Convenio 87 en su artículo 3 que la autoridad deberá abstenerse de toda intervención y lamentablemente esto no fue observado por la última reforma laboral, la que no solo pretende imponer el procedimiento de elección, sino que yendo más allá, obliga a que los estatutos establezcan un procedimiento único para llevar a cabo la celebración de los contratos colectivos de trabajo y los convenios que los revisan, esencialmente en la fracción 14 bis del mismo artículo 371, que impone la obligación de que se haga mediante consulta para convalidar los acuerdos tomados por el sindicato, a través de voto personal libre y secreto, con lo cual la organización sindical puede dejar de ser
un interlocutor conveniente y representativo. Significa prácticamente hacer negociaciones individuales con los trabajadores, puesto que su organización siempre estará sujeta a una segunda validación de los actos de representación que llevó a cabo bajo el mandato de los trabajadores. Esta condición va en contra de la obligación de estimular la negociación colectiva. Es un desaliento a la representatividad sindical y a la contratación colectiva y, desde luego, contrario al contenido de los artículos 87 y 98. Es por ello que se debe modificar la citada fracción 14 bis del artículo 371, 390 ter, así como el artículo 400 bis y el 927 de la nueva Ley Federal del Trabajo. Para los fines mencionados, presentamos en su oportunidad propuestas de redacción que están a disposición y volveremos a enviar a este Senado. Existen diversas resoluciones del Comité de Libertad Sindical que respaldan el análisis que he realizado. Concluyo diciendo que es importante que se haga una reforma a fin de estar acorde a los convenios internacionales, a los principios de libertad sindical que no se pueden tener bajo el imperio de la ley. Muchas gracias, señores senadores. Entregamos en este momento, por conducto del secretario técnico de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, el documento que hizo entrega a esta presidencia el señor Víctor Flores, para que se quede con él y la comisión dé fe de que nosotros no contestamos por escrito ni ofendimos de ninguna manera como él lo hizo hoy. Tiene la palabra el señor licenciado José Alfonso Bouza Ortiz. Doctor José Alfonso Bouza Ortiz. Doctor, tiene usted la palabra. Si gusta aquí. Bien, desde la academia me permito hacer mi intervención en un momento particularmente especial y ello me obliga a hacer una afirmación que he hecho en otras ocasiones. La reforma en materia del trabajo que ahora se realizó es la más importante que se ha realizado desde 1917. El voto directo para la elección de la dirección sindical y para la suscripción del contrato colectivo es esencial para que los auténticos miembros de los sindicatos, los trabajadores, ejerzan sus derechos. El sindicalismo, que ahora se duele de intromisión en la vida de los sindicatos como consecuencia de la indicada reforma, es un sindicalismo en estricta gramática integrado por una serie de líderes o familias de líderes que en décadas y sirviéndose de las disposiciones normativas que ahora se reforman, han usufructuado el poder político y social que las organizaciones sindicales representan para beneficios personales. Contrariamente a lo que se ha venido opinando por el sindicalismo corporativo, el Comité de Libertad Sindical
de la Organización Internacional del Trabajo, que es el intérprete legítimo de los citados convenios 87 y 98 de la OIT y, por tanto, su interpretación es normativa y vinculante. En términos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, ha considerado que el establecimiento en la ley de garantías democráticas en los sindicatos, de transparencia en el manejo del patrimonio sindical y de representación auténtica de los trabajadores en la negociación colectiva no son violatorios de la libertad sindical ni tampoco de la negociación colectiva, sino que son una garantía de su ejercicio por parte, reitero, de los titulares, los trabajadores, que no el ente abstracto sindicato que actualmente detenta el poder. Se ha dicho también que esta reforma tuvo como contexto el TEMEC, y en parte es cierto, pero se deja de tomar en cuenta que la denuncia de simulación en la vida de las organizaciones sindicales y en la contratación colectiva venía haciéndose 40 años antes, que nos costó mucho trabajo en la academia entender cómo es que en este país había una supuesta representación de los trabajadores y los menos beneficiados en esa historia, sobre todo a partir de la década de los 50, eran precisamente los trabajadores. Dejo ahí mi intervención. Muchas gracias. Licenciado. Doctor. Doctor. Tiene la palabra el licenciado Tomás Natividad Sánchez. A todos, gracias por permitirme participar en este foro. Yo represento al sector empresarial desde hace muchos años y sí me gustaría dejar constancia de la posición de nuestro sector en toda esta reforma que, como dijo el doctor Bouzas, es históricamente la más trascendente desde 1917. Es evidente que, señor senador Carlos Aceves del Olmo, gracias por darme la palabra, senadora Patricia, senadora Nuria y senadora Xóchitl, gracias por permitirnos participar en este Parlamento. Es evidente que estamos viviendo el cambio más trascendente de la historia de México en materia laboral, en materia de este derecho que estableció por primera vez a nivel constitucional las garantías sociales de los trabajadores. Desde 1917 hasta 1929, en que se federaliza el tema y se establecen las reglas que nos rigieron desde 1931 y que establecieron, aunque mucha gente le molesta el término, una paz laboral que ha permitido a México llegar al desarrollo industrial que tiene y al desarrollo empresarial que tiene y que debemos recuperar. Llegamos a ser la 9ª economía y ahorita estamos en la 15ª. Evidentemente es muy importante las reglas laborales que, como dijo el senador Napoleón Gómez Urrutia, son reglas que deben de estarse reformando y actualizando permanentemente. El sector privado desde siempre ha participado como parte de la relación laboral en la actualización de estas normas. Sin embargo, durante muchísimos años fue más dura lex que la propia Constitución, la Ley Federal del Trabajo. No la podíamos tocar ni para actualizarla ni para hacer absolutamente. Don Fidel Velázquez
a quien respeto y admiro como el gran dirigente obrero que lo fue, nos dijo abiertamente: podrán acordar lo que quieran, señores patrones y señores sindicatos, pero la ley no la tocan. Y es evidente que esto siguió hacia adelante hasta 70, la primera reforma grande de la ley, hasta 1980 en que se cambia el proceso y hasta 2012 en que rompemos ese tabú de la ley intocable y que nos ha permitido ir corrigiendo la legislación. Yo creo que si nos ponemos a trabajar en conjunto todos los sectores de la economía, los dos sectores principalmente involucrados en esta materia, podemos hacer las reglas que permitan al país seguir avanzando, protegiendo evidentemente derechos de los trabajadores y el desarrollo de la industria y de la empresa en México, que es la principal empleadora en el país y que de ella depende el desarrollo de la clase trabajadora. No hay mejor derecho al trabajo que tener trabajo, como siempre lo he afirmado en muchísimas intervenciones en estos temas. Es evidente que hemos trabajado, como lo mencionó el licenciado Llanes Martínez, en planteamientos que dejaremos a la mesa directiva de esta Cámara para su estudio. Como sector hemos hecho opiniones en relación a las reservas que quedaron y solo las voy a referir, ya que no me daría tiempo de hacer mayor análisis a lo mismo. Nos están rigiendo 3 cuerpos legales, 4 realmente cuerpos legales: la reforma constitucional del 24 de febrero del 2017, el convenio 89 de la OIT, que fue ratificado el año pasado y que entrará en vigor este 21 de septiembre, el Tratado de Libre Comercio y su anexo 23A, que establece reglas específicas y que ambos, tanto el convenio 98 como el convenio 87 y el anexo 23A, son ley suprema de este país, al haber sido ratificados por esta representación y esta soberanía, y evidentemente empezarán y están ya rigiendo todos los derechos. Hemos propuesto, como lo dije, específicas reservas a ciertos articulados que estarán en el documento que presentemos, como nada más para relatarlos en su concepto, los 3 aspectos de la libertad sindical, que es el derecho de los trabajadores a ser sindicalizados, a dejar de ser sindicalizados y a permanecer libres, y que están reglamentados en el artículo 390 bis, fracción tercera, inciso D, y en los artículos 154, 156, 395 y 413. El voto personal libre y secreto, que como se ha mencionado por participantes anteriores, no se refiere al voto directo y que no está comprometido así ni en la Constitución del país, ni en la reforma constitucional, ni en los convenios a que me referí, ni en el anexo 23A, y que excede en mucho este tipo de compromisos del país. El derecho a la autonomía sindical en las revisiones contractuales que establece el artículo 400 bis, el derecho a suprimir la posibilidad de romper o hacer posible dividir los contratos colectivos de trabajo que pulverizan la representación sindical en las empresas, el regular el periodo de prehuelga, que solo puede ser diferido entre empresa y sindicato porque tiene efectos en el derecho de propiedad de las empresas, el garantizar la democracia sindical en los emplazamientos a huelga y el derecho de la mayoría a terminar los movimientos de huelga, y obviamente hacer más eficiente la calificativa de la huelga, que se estableció en 60 días la obligatoriedad de la misma, llevarla a 15 días, ya que después de 60 días ninguna empresa subsiste. Es
muy extenso el tema y lo propuesto, y con ello concluyo y agradeciéndole realmente la oportunidad de haber participado en este importante foro y ante esta soberanía. Gracias. En el uso de la palabra, el maestro Lorenzo Roel, presidente de la Comisión Laboral de Coparmex. Buenos días todavía. Gracias, señores senadores. Empiezo por lo corto del tiempo. Primero, en esta mesa libre de sindicación y negociación colectiva, el sector patronal, desde el proceso de la reforma constitucional en materia de justicia laboral, sindicación y contratación colectiva, que entró en vigor en febrero de 2017, ha acompañado y está a favor de lograr una reforma laboral que elimine malas prácticas que durante años han afectado tanto a trabajadores como a patrones, conservando intocados y protegidos los derechos de los trabajadores, afirmación que hago en relación al señalamiento que se hizo a Coparmex, que simplemente Coparmex más bien su interés es acompañar en los derechos de los trabajadores y simplemente en una cordial y sana relación por un México mejor, en donde de la mano tanto el sector de los trabajadores como el sector patronal debemos de construir y seguir hacia adelante. Al respecto, reiteramos el respaldo a dicha reforma y al cumplimiento de compromisos internacionales derivados del TEMEC y de los convenios 87 y 98, así como al programa de trabajo decente de la OIT, a través primordialmente de un diálogo social efectivo con las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores, que es algo que tenemos que fortalecer cada día más en México. Estos compromisos deben abonar a la competitividad, sostenibilidad, sustentabilidad y estabilidad de las empresas para que puedan generar condiciones propias para la inversión. Con dicho objetivo, el sector patronal incluyó una serie de propuestas que no se incluyeron en la reforma, que entró en vigor el 2 de mayo pasado. Propuestas que inclusive diversos grupos parlamentarios apoyaron en sus reservas. Las adecuaciones planteadas por el sector patronal se formularon con el fin de evitar que los procesos administrativos o jurisdiccionales generen alto impacto a los trabajadores, vulneren los convenios internacionales, como bien lo señaló mi compañero Fernando Illanes y Tomás Natividad, y afecte la buena marcha de las empresas, sobre todo de las micro, pequeñas y medianas empresas que, como todos sabemos, representan más del 90% del mercado laboral. Es por eso que hacemos un llamado para que la Cámara de Senadores, en las conclusiones del Parlamento Abierto, convocado por las comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Trabajo y Previsión Social, se establezca la necesidad de reformar la Ley Federal de Trabajo, en este caso, respecto a libertad sindical y negociación colectiva, con los temas prioritarios siguientes. Respecto a los derechos de los trabajadores, el derecho de sindicación, como lo hemos mencionado en todo el sector patronal, incluye 3 momentos. El derecho de sindicación, que contempla la libertad de afiliarse, el no estar sindicalizado y en su momento dejar de participar en un sindicato, primordialmente sin que afecte el derecho a los trabajadores en su relación de trabajo. Prohibir las cláusulas de inclusión y garantizar la igualdad de derechos tanto para trabajadores sindicalizados como para los que no lo sean. Respecto a lo que se mencionó del voto personal libre y secreto, es conveniente eliminar la palabra directo respecto a la elección del secretario general y la directiva sindical y la aprobación del contrato colectivo y la revisión contractual, simplemente, como lo mencionó Fernando Illanes, dentro de este derecho que tiene cada organismo sindical de plantear sus fórmulas de acuerdo con los trabajadores en
en la participación directa o indirecta. Respecto al contrato colectivo de trabajo, vamos y hemos propuesto el derecho a la autonomía sindical en las revisiones contractuales, que precisamente en el 400 bis, conforme a lo que regulen los estatutos de cada sindicato, deberán de existir esas fórmulas en las revisiones de los contratos y no fórmulas que complican las revisiones contractuales. Eliminar que se promueva en la Ley Federal del Trabajo la multiplicidad de contratos colectivos, como bien se ha mencionado, y que es una coincidencia en este caso de ambos sectores de promover la multiplicidad de contratos colectivos que se hace en el artículo 245 bis. Respecto al derecho de huelga, es conveniente regular que el periodo de prehuelga debe de ser de acuerdo con el sindicato, entre sindicato y empresa, y no en forma unilateral. Garantizar la democracia sindical en los emplazamientos a huelga que regule el artículo 920, incluir el derecho de la mayoría de los trabajadores para terminar un movimiento de huelga y reducir la calificativa de la huelga de 60 a 15 días, como lo mencionó Tomás Natividad. Y uno de los temas que nos interesa mucho como sector es proteger la estabilidad en los centros de trabajo y el Estado de Derecho. Como sabemos, en forma cotidiana se realizan prácticas ilegales que afectan las actividades productivas en los centros de trabajo. Al respecto, se deben de incluir en la Ley Federal del Trabajo sanciones a quienes provoquen paros ilegales, cierre de accesos y detención de vehículos para extorsionar a un patrón. En estos trabajos, como sector patronal unido, ya subimos el articulado propuesto y haremos una entrega de los temas prioritarios del sector patronal a la mesa directiva, y lo primordial, y yo creo que los efectos de este foro, es que tenemos que promover la unidad de los sectores y la unidad de los mexicanos y no desunirnos, porque prácticamente somos quienes estamos construyendo y vamos a seguir construyendo este país. Muchas gracias.